Hola, Hola. es lunes 2 de agosto de 2021 y por una especie de señal resultó que estamos aquí para hablar un poco de telepatía. Telepatía. Es algo en lo que yo realmente no soy para nada un iniciado. He atestiguado interiormente casos en los que de repente quizá he estado a punto de decir algo y mi hijo pronto dice algo exactamente o muy parecido. Exactamente igual, algo muy parecido, muchos tipos de cosas que las que iremos hablando. Y también, en mi caso, comentar también, creo con entusiasmo, Chris, sobre Jacobo Greenberg, unas cosas increíbles que hizo hace mucho tiempo y fueron desde ese tiempo ya, iban marcando la pauta a nivel internacional sobre ese tipo de investigación, sobre telepatía. Hugo Entonces, Greenberg, un gran científico mexicano. increíble, increíble trabajo. Ojalá que Estudió también. todos los temas que ningún científico, o bueno, ya hay científicos que se atreven a estudiarlos, pero él los estudió y descubrió y comprobó varias cosas que sí han sido muy útiles. Sí, y que tienen también tradiciones, tradiciones digamos milenarias que él mismo, de las que él mismo se nutrió y de las que aprendió y Las que estudios. científicamente llevó al estudio y comprobó o nos llevó a entender más sobre lo que pasaba a nivel incluso neuronal y en fin. Entonces es un tema padrísimo. Este, Algunas reflexiones y algunas cosas que ojalá podamos compartir aquí y que usted lleve a que la gente que nos vea, que pueda ver esta conversación, pues pueda interesarse en el tema tal vez. No sé si quieres hablar. Yo quisiera comentar, digo, no soy un iniciado sobre el tema porque he atestiguado muchas situaciones en las que quizá el tema o la palabra telepatía tenga que entrar en la conversación, en situaciones que he atestiguado en la vida interior, exterior de Chris, que es un portento en muchos sentidos, además de mega talento para muchas cosas, y una mujer hermosa, que admiro y que amo. Pues eso. Eh, es realmente no solo increíble, en el sentido meritoriamente increíble de tantas cosas increíbles que eres, pero también es algo que quizá mucha gente sabe, aunque luego quizá a veces vas comentando en algunas publicaciones en Facebook, pero realmente son cosas que si no las hubiera atestiguado de, de primera mano, tan cercanamente y en las que a veces incluso han sido situaciones casi de vida o muerte, en fin, como lo comentaremos. Yo he sido testigo de que Chris tiene una capacidad o una serie de capacidades que, pues, hablando, digamos, diciéndolo de una manera muy, muy llana, muy franca, sería que rayan en lo sobrenatural. Entonces, son Sí. realmente situaciones que ella ha aprendido con las que ella ha aprendido a convivir y a traducir, digamos, estando en esta dimensión en la que vivimos todos. Entonces es una especie como de receptora muchas veces de mensajes, incluso avisos, cosas que nos han en una ocasión quizás salvado la vida una vez que recibió algunas señales y salió en cara así antes de avisarme a mí, a un tipo que estaba a punto ya de saltarse la barra en el patio, en fin, a veces estando en Mérida, en Yucatán, en fin. Pero hay innumerables, incontables situaciones, ¿no? En las que... Y yo creo que la telepatía en esos casos Es ha sido uno de los que vehículos de las... de muchas formas quizás posibles, pero quizás lo que dices que son señales o que son la transmisión de muchas de esas, digamos, información antes de que suceda o a punto de suceder o sobre alguna persona que no conocemos y que de pronto me dices algo y resulta que es cierto y que había que tener cuidado Con esa persona, sí. y cosas inauditas, o sea, si realmente supieran la cantidad de situaciones inauditas en las que
en las que uno que no está quizá, bueno, no quizá, que no, que no estoy registrando esa serie de percepciones, digamos, extrasensoriales que están llevando a decir, esta persona es peligrosa, cuidado, esta persona, etcétera, etcétera, cosas que están, digamos, más allá del velo de lo que quizá los sentidos estándar están percibiendo. No, yo quizá me podría jactar de una persona con una muy buena percepción y tener una percepción muy afinada, pero realmente sí, no tengo más que a veces asombrarme así de las cosas, de cómo sucedieron, de cómo de pronto me dijo y luego lo que me dijo era algo a veces que suena tan absurdo, ¿no? Suena algo tan así como... A veces parece absurdo, pero de verdad. Entonces dices, o sea, ¿cómo le, o sea, qué hago, no? Entonces, para mí, ¿no? Personalmente. Entonces, esa, digamos, esa recepción telepática ha sido, pues, una bendición, realmente yo tengo que decirlo así, ¿no? Quizá tengo yo también que decir que a veces quizá ha habido alguna serie de imprecisiones entre lo que significaba lo que realmente te estaban diciendo. Ajá, y quizá la lectura... Y la interpretación que le di en ese momento por apresurarme o por... Y ha habido algunas como imprecisiones. Hay que esperar y asimilar las cosas. Pero, bueno, o sea, sí sería quizá antes de hablar o paralelamente o con la misma importancia, porque yo lo he vivido y además está siendo... está siendo vivido por ti. Así como Greenberg es algo muy padre que comentaremos, yo creo que sí es importante que compartir algo que es a pesar de que todos en algún momento, ya sea en la vida de uno, en la cultura popular, en cada país, en fin, sabemos que hay, ya sea a través de la religión, muchos de los, digamos, cuestiones que para quienes creen, por ejemplo, en la divinidad o en diferentes milagros, en fin, o todo ese tipo de cosas que están más allá de la ciencia, o sea, que la ciencia quizá todavía no puede asimilar, porque digamos, encasilla como superstición, como cómo se puede verificar que esto y esto otro. Entonces, hay digamos, hay un rezago, a pesar de que es una cautela, digamos, necesaria, porque también hay un orden de cosas que quizás la ciencia tiene que llegar a hacer, pero sí hay un rezago cuando la gente muy cuadrada dentro de los científicos no abre es como si, por ejemplo, supongamos que no se supiera por qué el limón hace bien, ¿no? Entonces, el limón está lleno de ciencia, ¿no? Hay una ciencia increíble en el limón para que realmente te tomes unas gotas y te haga bien, ¿no? Entonces, vamos a decir que por 2000 años pensaron que era superstición, que el limón pues, te hacía bien, pero resulta que sí te hace bien porque lo estudiaron, en fin. Entonces, a lo que voy es que pasa un poco eso también con la telepatía y son cosas que ya están, digamos, dentro del sistema humano, porque definitivamente hay tantas historias en Egipto y en la India y en el chamanismo mexicano que estudió tan a fondo Jacobo Grinberg y no solo en el chamanismo, en la vida cotidiana de la gente. ¿Cuánta gente y hasta te mandan mensajes de órdenes a la gente que anda distraída o en la... Ya como herramienta de gente astuta que no quiere decir inteligente, pero recordar que mucha gente astuta es casi lo contrario de la inteligencia, porque puede ser en contra del universo, y la inteligencia es lo que realmente termina afectando a la ayuda al universo, real de inteligencia. Entonces, no inteligencia, pero gente astuta que puede usar esa capacidad. Pero también en otros tipos de situaciones, cuánta gente no sabe y no es testigo de su propia vida, en miles de situaciones en los que ha habido algo que podríamos también meter en la posibilidad de que se pueda decir como telepatía, ¿no? Entonces, así coincidencias, o de que hay, como nos pasaba cuando estábamos. Pues claro, también, y de eso habla también no curiosamente, sino con mucha razón, y es impresionante lo que a este respecto encontró, por ejemplo, Jacobo Grinberg en sus experimentos. Jacobo Grinberg es
científico mexicano de ascendencia polaca, con una gran trayectoria. Aquí tenía un laboratorio, incluso tuvo un apoyo muy importante para abrir dentro de la UNAM, dentro de la Facultad de Psicología de la UNAM, el Instituto Nacional para Estudios de la Conciencia. Entonces era una serie de laboratorio que tenía buenas posibilidades de dar seguimiento a unos experimentos muy interesantes. Yo platiqué extensamente con uno de sus, digamos, conejillos de uno de sus sujetos de estudio en Chihuahua, una persona que vivía en el DF. Platicó cosas muy padres, y a raíz de lo que hemos leído, los videos que hay disponibles, es muy interesante si tienen la oportunidad de checar, más allá de sensacionalismos y cuestiones un poco amarillistas, pero sí checar realmente el trabajo quizá sin duda, para no decir el más o el máximo, entre los 3 mexicanos más notables, ¿no?, del siglo XX, y todo lo que le falta al siglo XXI para alcanzarlo, ¿no? Realmente es una persona como algunas pocas que se adelantan, que llegan, y tenía una portentosa capacidad para conjuntar lo que él ya, digamos, que supongo que fue una vocación, fue nutriendo de entender las tradiciones milenarias, de las grandes tradiciones de la meditación en Oriente, en la India, escuelas, y también a través del estudio riguroso y apasionado a la vez del chamanismo mexicano, de las personas la gente de poder que le llaman. Entonces es un trabajo muy importante porque combina, digamos, la vivencia. Él mismo era un meditador que había trascendido una serie de barreras y había llegado a estados de meditación que él comenta muy lúcidamente en una serie de videos que están en internet. Entonces, ya en su libro, La meditación autoalusiva. Entonces, él estaba antes de desaparecer, que es muy curioso y muy, o sea, cierta consternación alrededor de su desaparición en el 94. Él estaba a punto de llevar a cabo un experimento que ya habían logrado con éxito a nivel, digamos, regional, en el que se habían emitido señales de un laboratorio, por decir, en la Ciudad de México, no tengo el dato ahorita, pero a un lugar, tengo entendido, me imagino que dentro de la misma ciudad, o entre lugares más extremos, dentro del país, pero se iba a hacer un experimento que ya tenía la atención de muchos especialistas, con unos neurocientíficos de la India. Entonces iban a poner, a poner una serie de electrodos, y a hacer una serie de experimentos para probar que había recepción prácticamente instantánea. Porque eso también es algo interesante, ¿no? La trascendencia también del espacio-tiempo, en una especie de hipermonitoria también, de continuo o no continuo, que lleva las cosas a una, lo que esto es lo que le llaman no local, pero que a la vez es local a nivel global, de alguna manera, jugando con los términos, pero bueno. Y más allá del universo. Entonces era algo que dentro de sus muchos experimentos, él es autor de creo que más de 40 libros, pero es muy, muy, muy imponente su legado, ¿no? Entonces él habla de que la correlación interhemisférica, de la correlación entre los hemisferios izquierdo y derecho, va creando un campo neuronal cada vez más complejo, y esa hipercomplejización va generando una serie de cambios en el entorno de la persona que está bajo esta hiperalgoritmización que él le llama, ¿no? Como una especie de, sí, como si la información se compactara cada vez más, y cada espacio, cada pequeño espacio contiene cada vez más, ¿no? Una especie de totalidad de la información, ¿no? O una especie de apertura a las capas de la información que hay disponibles, quizá más allá de la percepción de los sentidos. Entonces, es muy padre el trabajo de
Jacobo Grinberg porque midió, por ejemplo, en los chamanes, cómo su cerebro estaba en comparación con el cerebro también muy estudiado de diferentes, digamos, personas de los diferentes rumbos de vida, no que el estereotipo de una persona, voy a conectar la pila de la computadora, no que los oficios determinen, estoy diciendo que estoy usando o contando mal la anécdota. A lo que me refería es que él, por ejemplo, hizo mediciones de la interrelación interhemisférica o de la correlación interhemisférica entre, por ejemplo, una persona que está en un nivel, me parece que le llaman beta, que es el que estás en el día a día, en el que estás aquí, por ejemplo, en el mercado, atento a comprar frutas y resolviendo cosas. Entonces, y después en alguien que está en un estado meditativo, digamos, a punto de estar en estado meditativo profundo, los que están en estado meditativo profundo, en fin. Entonces encontró que mientras más había este porcentaje, digamos, de integración entre los dos hemisferios, más había una serie de, incluso actitudes en la persona que tenían que ver con una mayor serenidad, una mayor total, digamos, confianza, total como ausencia de ansiedad, ¿no? De miedo. En fin. Entonces todo digamos, fenómeno, que en ese tipo de personas, muchos de ellos eran ya, digamos, de nacencia, ¿no? Como le dicen, pero había otros que, digamos, que fueron guiados o tuvieron un guía o tuvieron un proceso en el que se convirtieron en maestros y después se volvieron meditadores veteranos y incluso neuronalmente se hicieron los caminos que se van generando, ¿no? Con la práctica, con la diferente conformación de las neuronas, pues se va incluso el mismo terreno. Con el uso. Uh-huh. Entonces, todo esto es porque a final de cuentas todas estas personas podemos siempre en los relatos son personas muy apasionantes, muy interesante ver que en muchos de los relatos de los maestros, de los diferentes, por ejemplo, incluso en los relatos de chamanes, o sea, que siempre, por ejemplo, yo digo chamanes como hombres de poder que pueden estar en cualquier lugar del mundo, pero ese tipo de eventos en el que, por ejemplo, el señor sabio, que puede ser una persona que no hace 3 cacahuates porque parece que no le importa, pero resulta que es una eminencia. Entonces, resulta que ya sabía que iba a venir, te estaba esperando, así como le dijeron a Jacobo Grinberg, Pachita, en fin, ¿Qué señales que te hacen saber? Ese tipo de percepciones que van más allá de lo que la lógica, digamos, racional pudiera explicar y que aceptar, en fin. Entonces, es muy interesante que siempre dentro de la gente que tiene como una capacidad extra, digamos, para interactuar entre su conciencia, el cerebro y la realidad, siempre tienen esa capacidad de recibir información. Sí, muchas veces que sería telepática, ¿no? Pero bueno, ya eché mucho rollo. Sí, pero yo creo que todos podemos experimentarlo. Sí, yo lo he visto, hasta gente mala sabe de telepatía y sale enviando mensajes. De hecho es bien padre lo que... O sea, hay que usarlo, son poderes que la mente tiene, son capacidades que tenemos. Sí, de hecho yo creo que antes era como que el medio de comunicación y luego después... surgieron los idiomas. Como suele ser. Hay un retroceso, luego después se retoman cosas que era lo correcto, que era el verdadero entendimiento, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que entiendo yo que todavía hay algunas anécdotas también creo que algunos pueblos nativos en Australia, ¿no? Que van riéndose
en silencio aparentemente todos, pero van conversando de alguna manera, si es que se puede decir de esa manera telepáticamente. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, cuando habla Jacob Grinberg de los estados a los que vas llegando, meditando al integrar toda tu experiencia, que primero dice, empiezas a concentrarte en tu respiración, Muy y importante. empiezan los pensamientos a pasar, pero los dejas pasar y sigues, vuelves, aunque te vayas ahí con los pensamientos, luego vuelves y otra vez a la respiración, a la respiración. Luego después, ya que estás, digamos, observando como un testigo que no juzga y que solo está experimentando, digamos, siendo, pero a la vez siendo un observador de su respiración. Él comenta que en ese camino que él sigue, que él seguía, de pronto, aparte de ahora estar atento a la respiración, estás atento al cuerpo, ¿no? Entonces revisas todo, bañas, digamos, de atención todo el cuerpo desde la cabeza a los pies, vas viendo cómo se siente, cómo está, sin juzgar, sin analizar, sino es lo que es, ¿no? Luego después, tomando en cuenta o siendo testigo, observador, sin analizar, juzgar, tu respiración, de tu cuerpo, luego después de tus pensamientos empiezas a como tratar de ver el orden que hay en algunas de las, o la relación que puede haber en algunas ideas cuando estás en ese estado en el que ya estás, digamos, integrando lo que primordialmente te mantiene vivo, que es la respiración, que es como lo que estás ligado aquí, luego después tu cuerpo, que es donde experimentas la presencia aquí, ¿no? Entonces estás como conectando, reconectando y limpiando a la vez la mente de muchas cosas extras, silenciando, digamos, la mente a través de concentrarte en lo que eres aquí, lo que somos aquí, ¿no? Entonces, los pensamientos y luego después la parte emocional, otra vez, sin analizar, sin juzgar, intenta observar, así como se está observando, siendo a la vez la respiración y el cuerpo y los pensamientos puedan emerger en la mente, aunque sea mucho menos porque está más tranquila la mente y hay una tensión como si sucedieran, pero no participa uno de ellos. Entonces, luego después las emociones. Entonces dice Jacob Grinberg que cuando logras integrar todas esas partes de tu experiencia aquí, digamos, y le agregas también la atención o la atención abierta, la observación no participativa, sino receptiva, sin análisis, sin juicio, de los sonidos, de lo que está, de la gente, los sonidos cómo se siente, los sonidos lejanos, las percepciones de los sentidos en lo que está más allá del cuerpo, ¿no? El mundo allá afuera con el que está el cuerpo interactuando. Entonces esas digamos, todas esas etapas generan, dice que la conexión con la percepción que está más allá del yo que está en cada uno, sino que es como una entidad superior, una entidad así en la que nos contiene a todos. Se diluye el yo, pero eres más yo que nunca, dice Jacobo, dice que es muy espectacular esa dilución. Entonces, yo no he llegado a esa etapa digamos, de meditación, pero a lo que iba es que desde ese silencio en el que estás como siendo más tú que nunca, a pesar de que no estás pensando, o estás pensando, pero no es esa la prioridad, como digamos, en el día a día, que a veces uno está, sí, por la costumbre, pensando cosas. Entonces, en este otro estado en el que estás meditando, yo pienso que desde ahí, y mientras más profundo estás en ese estado, bueno, supongo que es más probable, pero yo creo que desde ahí es de donde puede uno, por ejemplo, emitir, no en el sentido del diálogo como verbal, sino en el sentido como de la emisión de emociones, de impulsos, sí, emocionales, que tienen su propia naturaleza, incluso si digamos el texto tiene su naturaleza y sus ramificaciones y es un fenómeno en sí. Entonces es quizá otro, no quizá, sino que es uno más profundo, que trasciende el texto, pero que genera también, digamos,
sería interesante ver si estuviéramos realmente ya en un estado así, todos, si hubiera necesidad de más, ¿no? O sea, Ya cuando se puede comprender lo que está pensando el otro. sí, 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 o sea, no, bueno, o sea, que cuando uno está en contacto con esa emisión y recepción de mensajes telepáticos, que toda la sociedad, por ejemplo, esté realmente, eh, como dice Jacob Green, que nuestros hemisferios estén todos completamente así, integrados al ser, todos estemos realmente vibrando en esa forma en la que nuestras reacciones ante los estímulos de la realidad o los momentos de la realidad van a ser completamente otros, ¿no? O sea, es no solo improbable, pero prácticamente existe la posibilidad de que este mundo emerja, por ejemplo, este mundo en el que el caos, la avaricia, cierta gente en el mundo. o sea, no creo que estando vibrando en una forma en la que, como dice Jacob Greenberg, dice que un fenómeno muy, muy espectacular dentro de lo espectacular que es la integración y a la vez la dilución del yo, es una especie de integración y que para muchas personas que puedan desconocer, dicen, ¿cómo voy a dejar ese yo del que tanto dependo? Pero dice que te sientes más tú que nunca, pero a la vez es una pertenencia diferente, ¿no? Mucho más integrada y dice que ahí no es una opción de que si amas o no amas, sino que dice que el amor sucede porque es parte de la experiencia. Entonces ya en esa frecuencia, por decirlo, cuando llegas a esa... Y qué curioso, ¿no? Porque tenemos a la mano el vehículo que nos hace llegar a ese estado de amor y lo buscamos, por ejemplo, ideológicamente o en reaccionar o en ir a... O sea, obviamente sí hay una interacción que debemos hacer con el mundo exterior y hay muchas situaciones que requieren nuestra atención, pero finalmente tenemos a la mano el mayor acelerador del presente y del futuro de la humanidad al poder tener la posibilidad de integrar nuestros hemisferios mediante ciertas técnicas de meditación que no tienen que ser las de la atención consciente o inconsciente o repetir una palabra muchas veces, porque también puede ser también el estado por ejemplo, de oración profunda, ¿no? Que te permite entrar en comunicación que puedas entrar en comunicación con esa seres expansión que normalmente no tienes la oportunidad o el tiempo de escucharlos. Sí, con esa expansión que te permite recibir quizá mensajes ya sea ya traducidos en lenguaje o intuiciones con las que puedes sonidos. Actuar y decir, ok, sí, a nivel intuitivo yo creo que toda la humanidad está recibiendo y emitiendo, ¿no? Pero muchas veces no sabemos no conscientemente por qué ciertas intuiciones, no solo es que sea como que la intuición, sino que también hay una especie, yo creo que de intercambio. Pero bueno, a un nivel mayor, yo creo, en la que esa intuición se eleva a un grado en el que es casi como una especie de sueño lúcido, digamos, así de apertura, digamos, cerebral, neuronal, pero también que siempre tiene que ver con el corazón, ¿no? Que es como que todo eso que abre la mente, la abre hacia que el corazón esté conectado a la mente, ¿no? Entonces, y con el propósito divino. Entonces, por ejemplo, los que cuidan los ríos, los que cuidan los bosques, los que están siendo masacrados por gente que no está ni cercana a relacionar ya ni siquiera, digamos, los dos hemisferios. O sea, ya hay una serie de cortocircuitos. Y eso lo digo, o sea, obviamente la gente criminal que ya no tiene el corazón conectado, obviamente está en un estado ya muy severo de esa desintegración interhemisférica, por decirlo. Entonces ya no se alcanza a prender los switches que de repente el corazón podría asomarse. Ya, o sea, ya es otra dinámica. Igual la gente así voraz, que tiene edificios de negocios y quiere acabar con el que sigue y a todos los niveles, ¿no? En la cultura, el que quiere acaparar, el que quiere sin escrúpulos destruir a alguien, en fin, a todos los escrúpulos, toda esta, digamos, por ejemplo en México, ¿no? En México la forma de muchas cosas, ¿no?
las tipo mafiocracias, ¿no? Que hay. O sea, todo eso no sucedería si estuviéramos, digamos, la colectividad teniendo una interrelación mayor entre los hemisferios que encendiera, digamos, otras capacidades en esta percepción, ¿no? Entonces, protección, de que por qué nos están guiando estos que nos están llevando hacia lo más feo. Entonces, eso es una especie de que tenemos a la mano, una reevolución tenemos a la mano, en la que ya no es que estés de acuerdo con la ideología de alguien o no, sino que tú en tu propio sistema estás vibrando en amor y en conjunción con tu sistema perceptor y el que se conecta con otros corazones y otras mentes de otras personas en el mundo, y en el que no habría cabida para toda una serie de cosas que se dan aquí en este mundo, digamos, en esta frecuencia, como si fuera lo más común, ¿no? O sea, bueno, son lo más común, pero como si fuera lo más normal. O sea, entonces, definitivamente, esa ventaja que nos daría la telepatía emanada de un sistema en el que está bañado de amor, no porque haya sido convencido o por deber moral o por deber ético o porque le convenga o porque X, o sea, que no fuera ese condicionamiento con motivos ulteriores muchas veces se da en las que se mueve el bien y el amor y, ¿verdad? Tanta cosa buena e igual con prometer empleo y tanta cosa fea que viene detrás de cosas que aparentemente son buenas. Entonces, la explotación de la tierra, por ejemplo, o sea, no podríamos estar hablando todavía así de estar desgarrando así todo para poder seguir en el ciclo de destrucción que hay. O sea, todo eso no existiría en un mundo donde de pronto hablar de telepatía fuera algo más normal, porque entonces significaría que una comunicación sin tanta contaminación empezaría a limpiar la podredumbre de quienes se han aprovechado de la comunicación humana para, digamos, para desmantelar todo lo que es realmente la posibilidad de conectar con la gente, ¿no? O sea, entonces, la humanidad. Pero con la bandera de que se está conectando con la gente, ¿no? Esa es como la trampa, claro, ¿no? La trampa de pintar bonito el mensaje y estamos trabajando. Estamos contigo y estemos unidos y la unión y, en fin, es para el bien de todo. Entonces, no habría posibilidad de esto, no habría posibilidad de la demagogia, por ejemplo. No habría demagogia en un mundo en el que pues, sería así como absurdo, o sea, ni siquiera podría iniciarse, digamos, el cuerpo a tratar de ser demagógico. O sea, no daría para eso, pues es como... en fin. Entonces, hablar de telepatía es hablar de un salto evolutivo que desde cuando quisiéramos dar. Yo en lo personal tampoco me jacto de nada, porque realmente yo sé de los beneficios posibles de la meditación y sé de Jacobo Greenberg y sé del compromiso que mucha gente ha hecho con su espacio interior. Y aunque, por ejemplo, yo pues, obviamente soy una persona que creo que ha podido aportar a través de ciertas cosas que he hecho, en fin, en mi escritura, quiero pensar. Sin embargo, todavía viene, yo creo que el mayor aporte que puede hacer uno, que es contribuir a que esa digamos, esa interrelación, esa correlación hemisférica se dé, porque eso acabaría con tantas cosas. Porque yo he escuchado muchas veces, hasta me has pedido ayuda y yo voy en ese momento y es algo que realmente tenía que ayudarte en algo. Claro. En el momento en el que
O una vez tenía que salir y luego justo en el momento en el que salgo va llegando. O sea, son esas muchísimas claves. de ese tipo de cosas. Eh, y, y también uno mismo quizá de forma consciente empezar a quizá Pero más practicarlo, o así como por ejemplo hay tantas cosas que se pueden desarrollar como una mejor visión, con ejercicios para que la percepción y lo que hagas con el órgano visual y la mente, la percepción, que luego después hablaremos de eso en otro video. Ajá, O sea, sí también se puede realmente desarrollar la capacidad de la concentración, el sentido meditativo que lleve una integración de, de uno mismo para estar con todas tus como más funciones. ¿verdad? O sea, como que todo lo que traemos aquí como que pues sí es nada más como de Estrenarlos, oye. sí, ¿verdad? O sea, ¿Cuántas realmente cosas tengo? Wow. exactamente, o sea, como que hay Hay quizá mucho por usar. hay un pesimismo y una especie como de no sin razón, hay mucho escepticismo porque hay tanto charlatán, o sea, hay tanta cosa tonta. Ay, sí. Por ejemplo, lo del O cuestión de aprovechado, tantos que tienen el poder, pues lo aprovechan. claro, ¿No? claro. Hay Sí. que aprender a retirarse de esos y no depender de nadie. O maestros Uno mismo que no practicar. saben, o sí, Tienes los conocimientos. por ejemplo, muchísima gente que estudió el fenómeno de Pachita, que encontraron que ella era de las pocas personas, más bien la única, creo, uno de ellos menciona que es la única persona que no era un charlatán de los muchísimos que le tocó estudiar. Claro, entonces, claro, por eso pierden la fe muchas personas porque van con charlatanes y pues no servía. Pero hay muy poquita gente que sí sabe. Sí, ahí México es realmente un semillero impresionante de tantos casos que desconocemos seguramente la mayoría de gente que, como en todo el mundo, tiene poderes muy impresionantes. No en un sentido ya contaminado del término, ¿no? Del poder, así como órganos y los ponía. Ahora la interacción con la matriz, digamos, de posibilidades de esta realidad en la que ya tenía acceso quizá a codificar. Esa llave que para nosotros suena inaudito como... desde el vacío las partículas. Entonces, Jacob Grinberg tiene un libro muy interesante en el que habla incluso de cuestiones cuánticas y a la vez de cuestiones... Es muy interesante porque no da nada por sentado, él rigurosamente lo analiza y lo que propone para explicarlo, que no es nada sencillo, todavía incluso hay unas cosas en las que me gustaría profundizar, está enmarcada en su teoría sintérgica, en la que propone cómo surge la realidad que percibimos de la interacción del campo neuronal del cerebro con la matriz de posibilidades, pero también con una especie de enlace a una red en la que la conciencia también responde a las alteraciones, digamos, colectivas y a la vez individuales. Entonces, interesante, muy complejo, pero muy, además de aventurado, muy emocionante, ¿no? Los rumbos que estaban llevando sus investigaciones, sus hallazgos, lo que él pensaba que por donde iba la cosa sobre la realidad de lo que muchas tradiciones en sus tratados más, digamos, misteriosos y sutiles habían estado hablando desde hace mucho tiempo. Entonces, sale una serie de temas que estaría padre igual ir tratando y poniendo en la conversación. Ya no sé cómo pues sí, Jacob Grinberg quizá sería así la gran referencia, ¿no? Y también estaría padre eso que de estar como familiarizándonos más con lo que somos, ¿no?
sin miedo a que por lo que puedan decir de que hay estos crédulos, pero bueno, en el caso tuyo ya son otras palabras, porque realmente sí, he comprobado. Yo he visto tantas cosas que son verdad, pero digo en general, o sea, como una especie de, que la cultura popular se vaya volviendo algo que es completamente incluso científico, o sea, científico en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, y esto un poco ambiguo que lo diga, tendría que esclarecerlo para no herir a mis amigos o a los amigos científicos, pero sí, realmente hay, obviamente la meditación desde hace mucho se recomienda, incluso por las escuelas médicas más ortodoxas, ya realmente se reconoce, antes del estudio. Pero sí, estas cuestiones en las que se adentró Greenberg, todavía hay muchas en las que pues quizá nunca llegue. No sé si sea tan pesimismo decir eso. No, sí es cierto. Y aparte esos son tiempos pasados, todavía se van conociendo nuevas Yo más bien por el, aunque dice que por ejemplo incluso está comprobado en sus laboratorios que cuando alguien de una digamos, alguien que tiene como una vibración más alta, por decirlo en esos términos, llega a un lugar y está gente que está, digamos, vibrando en una vibración pues, no tan, digamos, afinada, sube un poco todo el entorno por la persona que llega. Y entonces, en ese sentido, pues sí se necesita, así como los que son religiosos, pues, por ejemplo, en el caso del Mesías, se requerirían muchas gentes que sean emisores y limpiar de esa frecuencia alta, estar purificando esa frecuencia y para mantenerla y que sea provechosa para la tierra, para la humanidad, para tu cuerpo, para tu entorno. Entonces, que vendrían, yo creo, muchos beneficios sin ser, digamos, pragmático en un sentido como de para ser más efectivo como emprendedor. O sea, obviamente que sí, hay pero cada algo quien... para que andar así, que nadie le Sí, o sea, como que no es ese rollo como de que... Hay que defenderse también y, está pasando esto. La meditación te sirve también para estar alerta. O sea, como no tanto como para ver qué más puedes así ganar en esto que han vuelto de la vida como si fuera así como una carrera así, a ver qué, ¿verdad? O sea, no en el sentido de que hay que conocernos y estar más preparados porque luego los otros o sea, no, sino más bien al revés, o sea, como para que realmente entremos en una conexión verdadera. Primero con uno mismo y de ahí ahora sí que hay lógica que no viniera ya con los demás, ¿no? Porque al estar, o sea, como que entras en esa vibración que es de alguna manera muy totalizante en un sentido incluyente, ¿no? Es como es muy incluyente cuando las veces en las que yo he tenido la oportunidad de sí realmente sentir que la meditación llegó a más de lo que ha llegado a los... Sí siento que hay una especie como de transformación de la percepción obviamente desde las situaciones cotidianas más sencillas hasta un posible conflicto con algún colega o algún tema, en fin, entonces no está de más pues que eso emerja porque yo creo que de ahí supongo que estás pensando que no es solo como sentirse bonito y que ya todo sea muy padre y que las flores y que todos seamos, porque eso es parte realmente de lo genuino que es la madre tierra, pero sí saber que estamos expuestos a una serie de depredadores que todavía no se van a detener por nada ni van a querer meditar, y si meditan se les va a quitar los 3 minutos, pero pero pues, los que puedan beneficiarse de eso
Sí, o sea, para va el bien. generándose una especie como de, de nueva altura de conciencia en la que empiezan a emerger más fenómenos en los que hay más la unión que la destrucción o la cooperación que la cooperación para el bien que el de la vida. atropellar al otro para... En fin. Entonces eso... Y de ahí yo creo que vendría por ejemplo, todos los grandes, los gurús, así toda la gente realmente iluminada, coinciden en eso, ¿no? Coinciden en que, por ejemplo, Krishnamurti pues habla de que todo lo que viene del tiempo, todo lo que es de la memoria, todo lo que no es, digamos, la conexión total al, a lo que somos, que puede estar aquí recibiendo lo que es sin digamos, eh, el camino de la memoria, sino que el camino del ser que está perceptivo y que recibe la, y percibe la realidad. Entonces, el, desde los más, digamos, conocidos, como por ejemplo de Hartol en las que trascender lo que los orientales llaman el changuito que está ahí dándole vueltas a la mente, ¿no? El monkey mind, ¿no? Entonces, trascender esa mente, trascender esa mente te conecta con esa parte de ti que es también parte de todo y que no está conectada con la secuencia de la memoria del tiempo, sino que está siendo en ese momento donde está la información y a donde puedes acceder, y donde también puedes encontrar conocimiento y puedes en tu vida conectarte con la guía, digamos, que hay interior en cada quien para a partir de ahí tener un poder que no sea el de seguir a alguien con lo que memorizó de los hace 100 años y de hace años. No que no tenga vigencia, por ejemplo, la religión o las diferentes tradiciones milenarias que se van transmitiendo y que la memoria de esos milenios sigue transmitiendo porque sigue siendo vigente su idea principal. Pero cuando ese tipo de tradiciones o cuando ese tipo de transmisión cae en lo formulaico o en lo ritualista, pero vacío, ya casi ni simbólico, ya nomás como trámite, en el que ya no hay una profundización, en el que no hay verdaderamente un cambio de la conciencia, de esa monkey mind, la gente que quizá, y me llegó a pasar cuando yo de niño, de joven, iba a misa, ¿no? Entonces ya quizá, y no por eso, y también por eso a la vez, o sea, como que el error de decir, bueno, pues es que ya la religión, ya ahí no hay, es la espiritualidad verdadera, pero sí hay entornos para quienes quizá todavía el espacio, el entorno, el ritual genera esa conexión. Hay gente para quien sí sigue siendo vital ese ritual, esa, eh, digamos, la liturgia, en fin. Entonces, pero sí, Krishnamurti era muy eh, enérgico al decir de que ahí se estaba precisamente como que cayendo en el tiempo, pues, y lo que está conectado con el Padre, citando, digamos, para a Jesús. Jesús ya es que se interpreta también que es, o sea, yo soy uno con el Padre, es que también el centro de ti, todo lo que eres está conectado con la divinidad, con lo superior, con ese, digamos, ese techo que no es techo, sino que es más bien un cielo como en tu mente, no tanto perdonado por digamos, la experiencia humana, sino que trascendiendo. Entonces eso que Krishnamurti también dice, que está fuera del tiempo y que los grandes, me imagino, todas las y los grandes entendidos, iluminados, siempre han conectado con lo que han conectado, de donde ha llegado la sabiduría, de donde han estado siendo uno, siendo ellos, pero siendo uno con la unidad, en fin, aunque suene
en diferentes redundante, ¿no? países, en diferentes épocas, mucha gente ha llegado a lo mismo. Entonces, Es esa conexión. es esa conexión que todos tenemos, sin importar muchas veces si lo estudiaste o no. Claro, con cuántas Aquí está cuántas el conocimiento. experiencias hay de gente que tiene tantas cosas que pudiera también decir en ese tipo de temas, ¿no? Pero como alguien te digo, bueno, pues es que... Hasta los niños, si se los permitimos y no los juzgamos así como que, oye, qué miedo que está hablando de cosas raras, ¿no? O sea, hay que dejarlos, porque muchas veces tienen percepciones. Que no solo es fantasía. Se las vas diciendo así como que, ay, no, raro, no, eso, ay, hace haber sido tu imaginación. Claro. Entonces se les va quitando esa confianza en sí mismos y a veces ya sí, se la bloquean. Esa, digamos, esa percepción o esa disposición para esa percepción ya se va bloqueando porque ya fue mi imaginación. se va haciendo incluso condenada o restringida, ¿no? Porque de también pues también qué raro, ¿no? Así, sí, el niño raro. Es raro y lo que, ay, vio a través de la pared y lo hay. En fin, ¿no? O sea, pero sí, pues es algo muy, muy fascinante, pero sí es, por ejemplo, es curioso que tengo pues, algunos conocidos, algunos de ellos amigos, que, por ejemplo, entre algunos colegas escritores, cuando te ven hablar sobre cuestiones que van más allá, ya digamos metafísicas o extrasensoriales o sobrenaturales, ya como que ya los ojos ya les dio 3 vueltas, o sea, ya dicen, o sea, ya se ha tardado, o sea, porque la superstición como palabra, como que, así como por ejemplo, es que mucha se información puede... falsa, precisamente para que le quites valor a lo que realmente es. Entonces te hacen desconfiar, te hacen reírte de lo que dicen los que sí saben. Sí, y también van muchos malos ejemplos para que lo relacionen, decir, mira, como el loquito de esto, como... Sí, o como en los, por ejemplo, la conversación política dejó de prosperar, por ejemplo, en México, entre la juventud, porque se ocuparon en todo el tiempo de la Guerra Fría, por ejemplo, y esto es grave porque luego la conversación pudo haber llegado a cosas muy interesantes, de cosas en común, cosas que también podían diferir, pero por ejemplo la conversación entre los jóvenes que vinieran de influencias, ya sea en su casa o en escuelas o en donde estuvieran siendo aleccionados, de por ejemplo de que no, es rojillo, o es entonces por ejemplo el rojillo, el comunistoide, sí, el que entonces aunque quizás ni había leído el comunismo a Marx, no, es algo muy interesante. Pero muchas veces, o sea, hay gente que ni siquiera sabe de eso y le están diciendo que es rojillo, es comunista, es de los... Solo por querer que la gente pues, tenga un acceso, digamos, universal a ciertas cosas. No, y como es derecho, yo estoy aquí. Pero también ya en el caso específico de la gente que sí, digamos, quería conversar o dialogaba, hablando con conocimiento de causa, de, por ejemplo, de los ideólogos de Marx, de Engels, en fin. O sea, tanto de los iniciados en las lecturas socialistas o comunistas, como los que por el espíritu y la época estuvieran de acuerdo con lo que se quisiera lograr, aunque no con quizá todas las implicaciones, porque ha habido siempre un tope respecto a la cuestión precisamente de esto, ¿no? De lo que es real y de lo que no es real y lo que puede dirigir nuestra vida y lo que no puede dirigir. Entonces el comunismo siempre estaba el comunismo quizá dogmático, en muchos sentidos estuvo siempre en contra de cualquier tipo de percepción que fuera sobrenatural, que pudiera a la postre llevar a lo que después, por muchas otras cosas explicables, sí lleva a lo que es el opio de los pueblos, en fin. Pero hay una mezcla de factores, quizá en muchos casos así difíciles de aceptar para alguien así que ha pasado por esas lecturas ya por mucho tiempo, pero sí hay una necesaria alteración de factores en los que no se pudo hacer que la humanidad toda cupiera en
en el ideal de esos tiempos, de esa Europa que estaba, en la que Marx estaba escribiendo, pero sí hay cosas universales que todavía, Que son buenas observaciones. que finalmente de las que nos podemos nutrir. Entonces, tanto para no enterarnos de las cosas buenas que hay y que hubo siempre en toda esta vertiente igualitaria, comunista, de Marx, en fin, tanto para todo lo bueno como para todo, como precisamente también como para desmitificar y desmontar toda una serie de dogmatismos y una serie de prácticas terribles, como por ejemplo pasó en la era, ya después de la era sobre todo de Stalin, en las que ideas, en principio muchas de ellas maravillosas, llevan a una tiranía terrible en la que, por ejemplo, el libro este de Mandelstam, de Osip Mandelstam y la Nadezhda Mandelstam, que narra de una manera eh, implacable y toda la miseria que le hicieron pasar los mismos colegas a través de los sistemas de bonos y de boletos y de apoyos que había para la gente de la cultura, ¿no? O sea, no importó que ya no había tanto, ya no había el dinero, ya no había el problema del dinero, pero había el problema de la voluntad, de la mala voluntad entre las personas, ¿no? Entonces, la mala voluntad que llevó incluso a desapariciones forzadas, entonces, todavía sigue siendo, tanto en el comunismo como en el capitalismo, como en cualquier acto colectivo humano, sigue todavía la desconexión entre los hemisferios y la desconexión con el corazón siendo el mayor factor para que las cosas que se empeña tanto la gente en entender de una manera lógica y racional tengan sentido, que afecten nuestro entendimiento de la realidad y nos modifiquen, nunca va a dar, nunca va a resultar, nunca da resultado. Porque mientras no haya esa transformación de fondo que no permita caer en ese tipo de lucubraciones y esos de juegos, de intrigas y malditez y mala voluntad y envidias y todo esto que es de la mayoría de la gente. Entonces vamos a seguir escuchando esa música atroz que le pone ritmo a nuestras vidas, no a las nuestras porque tenemos las formas de, a nivel familia, por ejemplo, encontrar la forma de no participar de esa barbarie, pero sí... y de comprobar quiénes somos realmente, bueno, que eso no nos pueden embarrar de sus patrañas. Pero sí sería muy interesante que de pronto, quizá por los tiempos, tampoco hay que ser tan pesimistas, quizá por los tiempos de pronto haya una mayor apertura que vayamos entendiendo que sí tenemos que elevar nuestra conciencia, nuestro sistema humano inmunológico también, espiritual, que al final de cuentas el miedo al espíritu, a la dimensión espiritual, es lo que generó también la debacle de no solo de otras cuestiones de las que hablamos de falta de corazón en el capitalismo salvaje y en la poca profundidad que tienen ya muchas de las convicciones religiosas en la gente en los hechos. Y la gran preponderancia que siguen teniendo sociedades que de una u otra forma han sabido seguir conectadas a esa, o todavía siguen haciendo caso, al menos algunos de ellos, a los líderes que siguen teniendo la posibilidad de hacer una correlación tan intensa y fuerte de sus hemisferios a nivel cerebral, que vibran prácticamente en otra dimensión de posibilidades que la mayoría, y ese liderazgo ha llevado a esas sociedades a seguir protegiendo los ríos y los bosques. Y esta sociedad en la que lidera, decir una palabra, pobre palabra, en el que se imponen
los que a través de su vibración baja y sus motivos perversos, su inagotable sed de poder, en fin, y de destrucción. de destrucción, toda una serie de comportamientos, quehaceres, digamos, de otros planetas más avanzados les parecerían así como, en fin. Entonces, sería muy importante que realmente lo que puede cambiar el destino del planeta, de la humanidad, lo tengamos tan a la mano como entender que en principio somos respiración, porque eso nos mantiene vivos aquí. Conectarte con eso, te conectas a algo Vivo que está consciente. más allá de todo, porque al final de cuentas es un misterio maravilloso, ¿no? Para no entrar en más rollos, ¿no? Es un misterio maravilloso conectarte con algo tan a la mano que es la respiración, pero tan portentoso y milagroso que es que estamos aquí. O sea, que estamos aquí. Y luego empezar a integrar tu ser manifestado aquí, tu cuerpo, y luego la mente, observarlo o atestiguarla desde un lugar en el que no estás tan involucrado, sino en el que estás completamente empezando a ver los patrones que hay, luego las emociones también, luego el entorno. Entonces todo esto como receta y como guía puede servirnos para cada vez más descubrir más quiénes somos verdaderamente Poderes. y todas las posibilidades que por siglos nos hemos perdido como especie. Por andar distraída en tantas estupideces en las que no está. Sí, es realmente pues, más bien una cuestión Una como reconexión, una limpia, una... Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, este tema de la telepatía dio para hablar de este tipo de cosas y esperamos seguir hablando de este tipo de cosas. Bueno, entonces, nos vemos.